Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Esdras Pérez. Dios les bendiga, hermanos, y a todos los que nos escuchan a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Te saluda tu amigo y hermano Esdras Pérez. Vamos a estudiar en esta mañana la lección de Escuela Sabática. Estamos jueves 13 de julio y el título de nuestra lección para este día se titula La preocupación de Pablo. En este día vamos a estudiar cuál era la preocupación de Pablo. La situación en Antioquía, como ya habíamos visto anteriormente, evidentemente era tensa. Pablo y Pedro eran dos líderes de la iglesia que estaban en conflicto. Y Pablo no se guarda nada al pedirle cuentas del comportamiento de Pedro. Lo vamos a ver en el libro de Gálatas 2:11. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el versículo número 11. Cuando Pedro vino a Antioquía, me puse a él cara a cara, porque él estaba equivocado. Porque antes que viniesen algunos de parte de Santiago, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y apartaba por temor de los de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos participaron de su simulación, tanto como aún Bernabé fue llevado por la hipocresía de ellos. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro en presencia de todos: si tú, siendo judíos, vives como gentil y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Podemos ver la preocupación del apóstol Pablo al ver la actitud de Pedro. Nos dice la palabra de Dios que él lo enfrentó cara a cara. Desde el punto de vista de Pablo, el problema no era que hubiesen decidido comer con las visitas de Jerusalén, puesto que las tradiciones antiguas sobre la hospitalidad ciertamente habrían requerido que ellos los recibieran y convivieran con ellos al darles hospitalidad. El problema no era eso. El problema era la verdad del evangelio. Es decir, no era simplemente un problema de confraternización, sino que el problema que Pablo miraba aquí era el problema del evangelio. En un sentido muy real, comprometía todo el mensaje del evangelio. Porque actuando de esta manera, el apóstol Pedro estaba, en otras palabras, comprometiendo lo que era el evangelio, porque vemos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas 3:28. En el libro de Gálatas capítulo 3 y versículo número 28 nos dice de la siguiente manera: ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, todos sois uno en Cristo, ya que sois de Cristo. De cierto sois descendientes de Abraham, y conforme a la promesa, herederos también. Podemos ver la palabra de Dios nos dice que todos somos ya uno en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 3 y su versículo número 11. En Colosenses capítulo número 3 y su versículo número 11 dice: donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Podemos ver de que aquí la palabra de Dios nos dice que todos estamos unidos por medio de Cristo. Entonces los hermanos habían hecho esta paz, habían hecho este acuerdo
de hermandad, de vivir en armonía con el pueblo de Dios, judíos y gentiles. Pero más sin embargo podemos ver de que cuando Pedro estaba actuando de esta manera, estaba comprometiendo todo el evangelio, estaba comprometiendo este acuerdo. Durante la reunión de Pablo en Jerusalén con Pedro y los demás apóstoles, había llegado a la conclusión que los gentiles podían disfrutar de todas las bendiciones que Cristo, sin tener que someterse primeramente a la circuncisión. Ellos ya estaban en paz, ya habían estado claros con esta situación de que los gentiles, al aceptar a Cristo Jesús, no tenían la obligación de circuncidarse. Pero sin embargo, esto podía llevar a tener a una iglesia dividida en el futuro, cuando estaban viendo este panorama, esta situación, este comportamiento de Pedro. Porque dice que aún los que estaban con Pedro empezaron también a actuar hipócritamente. Según el punto de vista de Pablo, el comportamiento de Pedro implica que los cristianos gentiles eran creyentes de segunda clase. En el mejor de los casos, creían que las acciones de Pedro presionarían a los gentiles a ceder si querían experimentar la plena comunión. Por ende, Pablo le dice: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La palabra judaizar, como podemos ver, era una expresión que significaba adoptar un estilo de vida judío. Se utilizaba para referirse a los gentiles que asistían a las sinagogas, participaban de otras costumbres judías. También era el motivo por el que Pablo a menudo llamaba judaizantes a sus oponentes de Galacia, o cuando él se refería a los falsos hermanos que estaban entrando en esta situación. Podemos ver entonces en estas circunstancias, por eso es de que el apóstol Pablo, cuando ve a Pedro actuar de esta manera, él no se espera siquiera o bastante tiempo para dialogar a solas con Pedro. Podemos ver de que cuando Pablo ve esta situación, dice que de inmediatamente lo llama y lo enfrenta públicamente. Podemos ver una cita con referente a lo que estamos viendo. Vamos a verlo en el libro A fin de conocerle. El secreto de la unidad se halla en la igualdad de los creyentes en Cristo. La razón de toda división, discordia y diferencias se encuentran en la separación de Cristo. Dios no hace excepción de personas. Podemos ver en este texto que dice que la división, la discordia y las diferencias se encuentran en la separación de Cristo. Cuando nosotros bajamos la mirada de Cristo, dejamos de ver a Cristo, entonces va a haber división y va a haber discordias. Nos dice también en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, dice: Dios no reconoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad, la raza, la casta. El hacedor de toda la humanidad, todos los hombres son una familia por la creación, y todos son uno por la redención en Cristo. Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo, para que cada alma pudiese tener libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo, tan completo, que penetra por doquier. Libre de toda influencia de Satanás, por las pobres almas que han sido seducidas por sus engaños. Las coloca al alcance del trono de Dios, el trono circuido por el arco de la promesa. En Cristo no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Todos son traídos
por su preciosa sangre. Gálatas 3:28. Cualquiera que sea la diferencia de creencias religiosas, el llamamiento de la humanidad doliente debe ser oído y contestado. Donde existe amargura de sentimientos por causa de la diferencia de la religión, puede hacerse mucho bien mediante el servicio personal y el ministerio amante. Quebrantará el prejuicio y ganarán las almas para Dios. Podemos ver la palabra de Dios, palabras tan preciosas que están escritas en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 318, nos habla del amor de Cristo, del amor cuando tú clamas a Dios. Él no ve tu situación, Él no ve tu obediencia para compadecerse de ti. Él simplemente ve tu corazón quebrantado ante sus pies. Él ve la fe y la convicción con la que tú clamas a Él, y entonces Él está dispuesto a responder tu oración. También podemos ver en el libro Testimonio para la Iglesia, dice: aquellos que estudian la Biblia buscan el consejo de Dios y depende de Cristo serán habilitados para actuar sabiamente en todo tiempo, bajo toda circunstancia. Los buenos principios relucirán en la vida de manera real. Permítase solamente que la verdad que esté en tiempo sea recibida de corazón y que se convierta en el fundamento del carácter. Y ella producirá una firmeza de propósito incapaz de ser debilitada por las atracciones del placer. La velocidad de las costumbres, el desprecio de los que aman al mundo y los clamores del corazón por la complacencia propia. Primero han de esclarecerse la conciencia y ponerse la voluntad bajo sujeción. El amor por la verdad y la justicia ha de reinar en el alma, para que reluzca el carácter que el cielo puede aprobar. Tenemos ejemplos notables del poder sustentador de los firmes propósitos religiosos. Ni siquiera el temor a la muerte pudo obligar el exánime David a beber del agua de Belén, la cual los hombres valientes habían arriesgado sus vidas para obtener. La profunda fosa de los leones no le impidió a Daniel a hacer sus oraciones diarias, como tampoco el horno ardiente inducir a Sadrach y a sus compañeros a postrarse ante el ídolo erigido por Nabucodonosor. Los jóvenes de principios firmes se abstendrán de los placeres, desafiarán el dolor y afrontarán aún la fosa de los leones y el ardiente horno de fuego. José dice: su virtud fue severamente probada, pero el triunfo de la misma fue completo. Sobre cada punto el joven noble resistió la prueba, manifestó a los idénticos principios inconmovibles de cada prueba. El Señor está con él y su palabra era la ley. El Señor estaba con él y su palabra era la ley. Podemos ver lo que estamos viendo en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 40. Pudimos apreciar de que cómo estos hombres de Dios enfrentaron estas grandes pruebas, y dice que su comportamiento se mantuvo fiel a Dios. Pudimos ver a Sadrach, Mesach y Abednego, como ellos, frente a la quemadura del horno de fuego, al borde de la muerte, ellos se mantuvieron fiel a Dios. Dice que el secreto de ellos estaba en una vida entregada, la vista
constantemente puesta en Cristo Jesús y en su palabra. Nos dice entonces el espíritu de profecía que si nosotros entregamos nuestra vida completamente a Dios y no apartamos nuestra mirada de Cristo, aún en situaciones y en circunstancias difíciles, adversas, nos mantendremos fiel como estos personajes dignos de ejemplos. Por eso la palabra de Dios fue escrita para que nosotros imitemos estas virtudes, estos valores de seguir a Cristo Jesús. Estos ejemplos son puestos en nuestro camino para que nosotros no caigamos en errores similares, para que nosotros no miremos tanto los errores de los demás, sino que cada día nosotros hagamos un cambio en nuestra vida. Que cada día, que cada reavivamiento empiece en mí. Que cada reavivamiento empiece en nosotros mismos antes que en los demás. Porque muchas veces nosotros pedimos y queremos y anhelamos un reavivamiento, pero muchas veces queremos ver ese reavivamiento en mi hermano, en mi prójimo y no en mí. Y ese puede ser uno de nuestros grandes errores para nosotros en nuestra época. Entonces, al igual que Pedro, nosotros podemos y estamos expuestos a caer, pero si mantenemos nuestros ojos en Cristo Jesús constantemente y en su palabra, no importando el grupo o las amistades que nos rodean, mantendremos la palabra de Dios en alto, porque muchas veces nosotros actuamos de una manera en la iglesia, pero cuando estamos con nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros en la escuela, en la universidad, en el colegio, muchas veces actuamos de otra manera. Muchas veces cuando nos preguntan de qué religión eres tú, muchas veces podría darnos pena en responder, y podríamos de esa manera estar actuando como Pedro. Nosotros no tenemos que avergonzarnos del evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios. Entonces nosotros tenemos que siempre estar presentando la palabra de Dios, ya sea con palabras o con nuestro testimonio, y así podremos ganar almas para Cristo Jesús, porque la palabra de Dios será predicada por testimonio y entonces vendrá el fin. También quiero compartirles con ustedes, queridos hermanos, otro texto de la hermana Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista. Nos dice: aún los mejores hombres, si actúan por sí mismos, cometerán graves equivocaciones. Mientras mayores responsabilidades se le coloquen sobre el agente humano, mientras más encumbrado sea su cargo para determinar y controlar, más males harán con seguridad, pervirtiendo mentes y corazones, si no siguen cuidadosamente el camino del Señor. Pedro fracasó en Antioquía en los principios de integridad. Pablo tuvo que resistirle frente a frente su influencia destructora. Esto está registrado para bienes de otros y para que la lección pueda ser de una advertencia solemne para los hombres que están en cargos elevados, a fin de que no falten contra su integridad, sino que se adhieren a los principios. Podemos ver lo que la palabra de Dios, inspiración divina, nos dice en el Comentario Bíblico Adventista, de que tú, si tienes cargos elevados, quizás eres anciano de iglesia, director de diáconos o un diácono, director de canto, estás sirviendo a Dios en algún ministerio en la iglesia, son mayores los privilegios, son mayores las responsabilidades que tú también tienes. Y si tienes mayores responsabilidades, la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos propensos a caer en errores similares al de Pedro.
Pero si nosotros, dice, ponemos nuestra vida en Dios, Él nos hará más que vencedores en su nombre. Él entonces nos hará victoriosos. Nosotros tenemos que tener en mente de nuestra actitud, de nuestro comportamiento, de lo que los demás están viendo en nosotros, también repercutirá en unidad o en desunidad. Porque al igual que Pedro, en esta ocasión, el comportamiento de Pedro empezó a causar desunidad. Y entonces, por eso es de que el apóstol Pablo se preocupó. Esa fue la preocupación del apóstol Pablo. Para que hubiera unidad, tuvo que reprender al apóstol Pedro. Hermanos queridos, en esta mañana los animo en el nombre del Señor Jesucristo, que pongamos nuestra vida al descubierto en las manos de Dios, y que Él sea el que transforme nuestra vida diariamente hasta que algún día nos asemejaremos a Él. Porque como dijo el apóstol Pablo, el que en mí ha empezado la buena obra, yo sé que en aquel día la perfeccionará. Que nuestro deseo y oración cada día sea asemejarnos más y más a Cristo. Y si nosotros hoy estamos en un puesto más elevado, pidámosle a Dios la dirección de su Espíritu Santo. Consagrémonos a Dios cada día para no caer en tentaciones del diablo. Porque Satanás anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Que Dios te dé la fortaleza de su Santo Espíritu cada día para permanecer fiel, para permanecer apoyando al pueblo de Dios, para que pueda mantenerse unido hasta que Cristo Jesús venga. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de bendiciones y que Dios te acompañe y more en ti hasta que Cristo venga. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.